Bueno, Dios los bendiga a todos. Quiero saber si se escucha. Voy a entonar unos cantos de adoración antes de empezar para darle gracias a Dios. En esta semana estamos orando por una hermana que está pasando por enfermedad. Creo que algunos ya saben. Y yo creo que no solamente por los que están pasando por enfermedad, debemos orar por todos que estamos de alguna forma esperando en el Señor, pero también es una oportunidad para escuchar la voz de Dios, para acercarnos más y más. Es una oportunidad para unirnos, para dejar atrás el pasado. Estuve reflexionando hace algunos momentos cómo este año inicié pidiendo a la congregación que ayunara por el año que íbamos a transcurrir, y la verdad yo creo que empezamos bien el año en oración, en ayuno, y estos son tiempos de meditar. Quiero saber si usted ha estado reflexionando, leyendo su palabra, hablándole a otros hermanos para saber de ellos. Le mando un saludo a la hermana Maribel, estamos orando por ella y vamos a ver de qué manera podemos apoyarla. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido
Dios siempre tiene el control. Amén. Bueno, pues vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Hoy estuve reflexionando sobre cómo el Señor nos ha permitido, pues ahora, estar viviendo esta situación que no es nada fácil, no es sencilla, pero pues gracias a Dios que tenemos una casa donde refugiarnos, tenemos familia, tenemos las redes sociales. Esto del internet pues nos facilita bastante, porque ¿qué sería en estos momentos si no pudiéramos alimentarnos a través de la palabra, a lo mejor a través de los medios de comunicación que ahora sí tenemos? Antes solamente las iglesias grandes podían darse, digamos, ese lujo, porque solamente iban a poder salir en la televisión, y pues ahora nosotros con un celular podemos llevar un mensaje a nuestra congregación, a nuestros hermanos, y podemos dar algunos anuncios. De hecho, estoy muy contento porque esta semana pudimos cubrir los gastos porque llegamos a la meta. Hoy las hermanas fueron a depositar las ofrendas que tuvimos en esta semana, y esta semana cumplimos la meta para poder pagar los gastos que se necesitaban. Es una gran bendición de parte del Señor, la verdad. La semana pasada no pudimos llegar a la meta, en esta ocasión sí llegamos a la meta, y pues estamos muy agradecidos con el Señor. También ahora con estos tiempos hemos tenido oportunidad de actualizar varios papeles de la iglesia que habían estado atrasados por muchos años. Gracias a Dios podíamos funcionar, pero siempre es bueno tener varias formas en regla, tanto con la convención como con la BGCT. Entonces hace unos días mandé un correo a la BGCT, a la Convención Americana Bautista de Texas, y solicitando que me actualizaran algunos papeles de aquí de la iglesia, porque desde el año 2000 que no se hacía, y ahora estamos en el 2020, imagínense. Y el día de ayer recibí el correo de parte de la BGCT diciendo que todos nuestros papeles que había solicitado pues están en regla, están actualizados, y le doy gracias a Dios por ello. De igual forma, ahora en estos tiempos también he podido estar recaudando varias información para que a lo mejor si este año o el próximo podamos tener nuestra revista con información interesante de la iglesia, tanto un poquito de historia. De hecho, a los que no han visto el Facebook Live, ahí aparece una hoja con los 9 pastores que ha tenido la Iglesia Bautista Emmanuel con los años. De hecho, hoy estaba hablando con uno de los miembros más grandes, o sea, antiguos, por así decirlo, con el hermano Antonio Villalobos. Los hermanos que tienen más años aquí en la iglesia, bueno, pues son los hermanos Villalobos, los hermanos Lara, el hermano Daniel Lara especialmente, porque él le ha tocado desde el pastor Andrew Villarreal hasta la fecha. O sea, ha estado durante 8 pastorados, el hermano Villalobos, el hermano Daniel Lara, también los hermanos Gómez. Ellos tienen muchos años aquí en la iglesia, y platicando con ellos pues me actualizaron unas fechas ahí que tenía un poquito de duda. Luego las voy a corregir, pero gracias a Dios que podemos tener esa hojita ahí con las fotos incluso de algunos hermanos. Algunas fotos hasta son del tiempo cuando ellos eran pastores aquí en la iglesia, y otras, bueno, pues son un poquito más actuales, pero me da mucho gusto tener ese documento para información de la iglesia y tantas cosas que el Señor nos ha permitido. Hay una frase de nuestra hermana Patricia Escobedo, dice constantemente que Emmanuel es consentido de Dios, y la verdad yo creo que en parte tiene mucha razón, porque Dios siempre muestra su gracia para con nosotros. Dios siempre hace un milagro, hace cosas que no es por la gracia de nosotros, porque
somos muy buenos. No, la verdad es que el bueno es el Señor. El bueno es Dios, y Dios tiene en muy alta estima a la Iglesia Bautista Emanuel. Y la verdad me sorprenden tantas cosas que yo veo, y tantos milagros y tantas cosas que me permite ver el Señor. Pero miren, ¿qué les parece si vamos a la palabra del Señor? Y vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y es el estudio que voy a estar dando el día de hoy, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Pero antes de ello, vamos a orar a Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos pidiéndote, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que nos des esa paciencia que acabamos de cantar, que, Señor, tú nos des fortaleza y que traigas esa sanidad, mi Dios, que necesita mi hermana Maribel. Señor, no solamente oramos por ella, también oramos, Señor, por los diferentes hermanos que están pasando por luchas, por pruebas y desesperación. Oramos por las familias, Señor, también, que están ahí tensionadas en sus casas, que nos des la paciencia, que podamos disfrutar, que podamos arreglar las cosas, Señor. Danos organización también, y que nosotros podamos poner de nuestra parte, Padre Santo. Gracias te doy por cada uno de los hermanos aquí conectados, y también por aquellos que van a ver este video después, Señor, de la transmisión. Ayúdanos a compartir tu mensaje. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues este capítulo 20 en el segundo libro de Crónicas habla de una batalla que iba a enfrentar el pueblo de Dios, fíjese. Y el rey Josafat, él sabía que prácticamente estaba a merced de sus enemigos. Es decir, él no podía hacer nada contra los moabitas y los amonitas que se habían unido. Estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas, ellos se hicieron una alianza para ir contra el pueblo de Dios, y el rey Josafat, él sabía que estaba perdido. Pero cuando uno reconoce y es humilde y sabe que no puede, pues el mejor camino para ir es el Señor. Cuando hay orgullo, cuando hay cierta confianza, a veces empezamos a hacer estrategias, pero lo que Dios quiere es que nosotros vayamos a Él. Ahora, aquí hay un ejército, los moabitas y los amonitas, que podían percibirse, que podían verse. Nosotros estamos enfrentándonos a una batalla que nosotros no podemos ver, que es algo ante nuestros ojos invisible, pero para Dios no hay nada invisible, y todo lo ve, todo lo entiende, y Él tiene el control sobre todo. Vamos al capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, versículo 3, que dice, refiriéndose al rey Josafat: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El rey Josafat, él va ante el Señor, se humilla ante el Señor, ora a Dios, y él lo que hace es pedir a que todo su pueblo de igual forma ayune. Es una condición que nosotros debemos de practicar de igual forma. A principio de este año pedí que hiciéramos un ayuno. Empezamos el año con ayuno y con oración, y fue de gran bendición. Ahora, yo creo que de igual forma también debemos ayunar en este tiempo, y quiero convocar a la iglesia, quiero convocar a mis hermanos para que el domingo tengamos un domingo de ayuno, un domingo de oración.
estamos enfrentando una batalla y de igual forma nuestra condición de opresión, nuestra preocupación ante esta situación debe de demostrarse en solidaridad y que todos podamos ayunar y orar este domingo. Este domingo como pastor quiero llamar a un ayuno, así como lo pedí a principio de año e hicimos un tiempo de ayuno y oración en los primeros domingos. No sé si usted recuerde que en enero convoqué en un domingo a ayuno y oración en la iglesia. Yo sé que algunos hermanos por su condición médica a lo mejor no pueden, pero saben, yo les voy a pedir que consulten bien esto, que lo pongan en oración. Hay tiempo para que usted diga, ¿sabe qué? El Señor me ha mostrado que sí, estoy listo y voy a tener un tiempo de ayuno junto con toda la iglesia. Entonces quiero convocar a hacer un ayuno este domingo, un ayuno por esta situación, y que el Señor nos cuide, que nos libre, y estar orando también por algunos hermanos que han estado enfermos. Repito, nuestra hermana Maribel, estamos con usted, hermana, estamos orando y vamos a tratar de ayudarle. No está sola, no está sola. El pueblo de Dios está orando por usted, hermana Maribel. Continúa diciendo el segundo libro de Crónicas sobre la oración que tuvo el rey Josafat. Dice el versículo 6: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Nosotros debemos de humillarnos ante Dios, debemos de acercarnos a Dios, y sabiendo que Él tiene poder para poder destruir tanto lo visible como lo invisible a nuestros ojos. Reconocer al Señor. Así nosotros debemos de ir sobre Él, sobre nuestro Dios, pidiendo: Padre, tú tienes el control de todas las cosas, aunque yo no pueda ver, Señor, tú tienes el control sobre esta situación. Dice el versículo 9, porque también reconoce Josafat que pudiera presentarse alguna desgracia en su pueblo, y aún así él va a estar alabando al Señor. Dice el versículo 9: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, por tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjese bien lo que estaba haciendo Josafat. Él estaba llamando al Señor para que salvara a su pueblo, pero no porque su pueblo haya sido bueno, perfecto, santo, sino que por amor al nombre de Dios, por amor a Dios mismo. Él está llamando para que traiga sanidad para que traiga salvación a su pueblo, que no vengan estas calamidades, pero reconociendo que es por amor a su propio nombre, al mismo nombre de Dios. Y luego continúa diciendo el versículo 12: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Es la misma situación que nosotros estamos enfrentando. Sabemos que no tenemos las fuerzas, sabemos que no podemos hacer nada más que esperar. Sin embargo, tenemos el poder de la oración, tenemos el poder más grande que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos cuando ellos en la intimidad le preguntaron:
Padre, enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les enseñó a orar porque ahí es donde encontramos el poder. El poder del cristiano está en la oración. Y ahí nosotros vemos la humildad de este rey para reconocer que no puede hacer nada sin el poder de Dios. Y luego dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. U otra traducción que dice, en ti ponemos nuestros ojos. Es decir, ya no queremos ver al enemigo, ya no queremos ver más las redes sociales, no queremos enterarnos más, Señor, de lo que está pasando, aunque sabemos, hermanos, que de igual forma ha habido miles de personas que han muerto, menos de 20,000 personas han muerto por esta situación del coronavirus, cuando en todo el mundo también en los mismos meses ha habido millones de niños que han muerto porque han sido abortados o porque han muerto de hambre y desnutrición. Y es la misma cantidad de meses de la que estoy hablando. Es decir, en estos meses del coronavirus han muerto menos de 20,000 personas, menos de 20,000 personas en todo el mundo, pero en todo el mundo de igual forma, en estos 3 meses han muerto millones de niños porque han sido abortados y porque han muerto por desnutrición y hambre. Comentaba un doctor que me gusta mucho escuchar, infectólogo, médico americano, de igual forma, dice, a veces la gente piensa que estas comparaciones no deben de hacerse, pero la verdad es que la única diferencia que hay aquí es que a lo mejor el coronavirus puede llegar a tocar la puerta de nuestro hogar y la hambruna, es decir, que nosotros pasemos por hambre, a lo mejor nunca la hemos experimentado en ese grado como en muchos países que tienen pobreza, y a lo mejor nunca la vamos a experimentar, pero de igual forma es muerte y debemos de ser sensibles. Y solamente siguiendo el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo de preocuparnos por los otros hermanos, de tener empatía, no importa el mundo en el que tú te encuentres. Claro que yo estoy aquí en esta ciudad y voy a estar orando y tengo a mi prójimo muy cerquita, pero igual debe de dolernos que como humanidad estamos cada vez más alejándonos del Señor. Así es que nosotros debemos, al igual que Josafat, poner los ojos en el Señor. Sí, vemos tanta calamidad, vemos tantas cosas ahí que dicen, que sabemos de personas que en esta ciudad también han contraído la enfermedad, pero hermanos, nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Así lo dijo Josafat. Y luego dice, fíjese bien, el versículo 13 es muy interesante porque estaba todo el pueblo atento. No solamente los adultos, fíjense lo que dice el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Toda Judá estaba preocupada y estaban de igual forma pidiéndole al Señor, de pie delante del Señor. Debemos de ponernos igual como familia a orar. Hace algunos días estaba escuchando a mi hija orando para que Dios cuidara a las personas que estaban enfermas de coronavirus, y me tocó el corazón, la verdad, porque los niños son muy sensibles ante esto. Y luego escucho también a mi hijo, me tengo que lavar las manos, y todos estamos en esta situación. No podemos, pues de alguna forma, ocultarles lo que estamos viviendo, y cada generación vive diferentes situaciones. Mi mamá, por ejemplo, recuerda ese histórico
huracán que hubo aquí en esta zona, que fue el Viula, y pues obviamente tuvo muchas pérdidas, tanto materiales y no sé si humanas también, pero hubo mucha destrucción en estas áreas por el huracán del Viula. Fue histórico eso. Hace algunos años tuvimos una granizada con muchas pérdidas económicas, y hay personas que en otros países sufren porque hay guerras. Esta generación tuvimos que ver de cerca así esta pandemia, y tenemos que enfrentarla y tenemos que salir adelante y poner nuestros ojos en el Señor. Pero así dice el versículo 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Amén. Después de eso, Dios trajo una palabra a través de su espíritu, pero fíjense, se humilló el pueblo, hizo ayuno, estuvieron orando, niños también estuvieron al tanto de eso, de pie, tanto las mujeres con los hijos y todo, y luego Dios manda a su espíritu para que traiga revelación, y esta es la contestación de parte de Dios, y me gustaría que esa fuera la contestación también de Dios ante su pueblo en este momento. Pero primero tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que ayunar también. Hay que ayunar, hermanos. El domingo primeramente Dios vamos a hacer ayuno y oración, y quiero convocar a toda la iglesia, y pase la voz por favor, para que las personas se enteren que este domingo vamos a tener tiempo de ayuno y oración. Amén. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Esta fue la contestación de Dios: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Wow. Dios le dice a su pueblo que no se preocupe, que no tenga miedo, porque esta es una guerra de Dios. Nosotros no vamos a pelear esta guerra. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que humillarnos y pedirle al Señor perdón de igual forma. Porque si nosotros solamente llevamos a través de nuestras redes sociales un mensaje de consolación, hermanos, un mensaje de esperanza, va a ser un mensaje a medias. Nosotros tenemos que llevar también un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de humildad ante el Señor, de que nosotros tenemos que arrodillarnos a Él. Así dijo el Señor, dándole la confianza a su pueblo de que no era una guerra de ellos, sino que era una guerra de Dios mismo. Dice también el versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Amén. Nosotros debemos de creer en las promesas de Dios, y vamos a estar seguros, hermanos. Y luego todavía dice: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Este es un tiempo, hermanos, de batalla y de guerra, y lo que hizo Josafat fue poner a personas a alabar a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que alabar a Dios, tenemos que glorificar su nombre, aún en estas situaciones críticas, aún en momentos difíciles tenemos que glorificar el nombre de Dios. Dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada
y dijesen, fíjense, el pueblo estaba alabando y glorificando a Dios. Dice, glorificad a Jehová, porque tu misericordia es para siempre. Dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, fíjese, así debe de estar el pueblo de Dios en estos momentos, entonando cantos de alabanza. Señor, te glorifico. Por eso empezamos este momento del Facebook Live con unos cantos de adoración, porque debemos de exaltar el nombre del Señor. El Señor nos da tranquilidad, nos da fortaleza cuando le alabamos en medio de la lucha. Y dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y dice, y se mataron los unos con los otros. Fíjese, una de las tácticas más comunes de Dios, la confusión de los enemigos. Ellos se mataron entre otros. Jehová peleó las batallas. Dios venció. Y Dios le dio la victoria a su pueblo. Porque ¿qué fue lo que hizo el pueblo? El pueblo se humilló. Todo el pueblo. Estaban de pie. Las mujeres, los niños, los hijos estaban en ayuno. El rey se humilló. Él pidió que se hiciera un ayuno. Seguramente se vistieron de ceniza y de cilicio, que era la forma exterior en que ellos manifestaban su humillación. Y Dios les dio la victoria. Y me encanta el versículo 30, que termina diciendo, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Así terminó esta historia, cuando Josafat iba a enfrentar a los moabitas y a los amonitas que se habían unido. Josafat se humilló delante de Dios, hizo oración y ayuno con su pueblo, todo entero. Reconocieron que ellos no eran buenos, que por amor al nombre de Dios se hiciera esta victoria. Y Dios escuchó desde los cielos, les dio la victoria. Antes de ir a la guerra ya les había dado la victoria. ¿Y qué fue? Otra cosa muy importante, el pueblo fue a la batalla y estuvo alabando a Dios, estuvo cantando. En muchas de las guerras de Dios se ve esa constante del pueblo alabando a Dios, glorificando su nombre. Y Dios contestó y Dios les dio paz. Que nosotros podamos imitar esa acción del pueblo de Dios. Que con humildad vayamos y pidamos a Dios en ayuno, en oración. Nuevamente les quiero recordar, hermanos, quiero convocar a un ayuno y a oración este domingo, para que nosotros podamos pedir como iglesia: Padre, necesitamos, Señor, de ti. Nos humillamos delante de ti. El pueblo de Dios debe de humillarse en este momento. Debe pedir a Dios para que Dios sane su tierra. Debemos de estar alabando a Dios en medio de la batalla. Hermanos, es tiempo de agradecer a Dios, porque Él nos ha dado el poder de la oración. Hermanos, vamos a orar para ser despedidos, sin antes recordarles que estemos orando, estemos pacientes. Dice la palabra del Señor: y estad quietos y conoced que yo soy Dios. Vamos a orar, y el domingo, hermano, hermana que me está viendo y escuchando, le quiero convocar para que hagamos ayuno como iglesia. En muchas iglesias se está convocando a hacer ayuno y oración. Emmanuel tiene que hacerlo porque es bíblico también. Amén. Vamos a orar. Padre Santo,
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos ante ti pidiendo perdón por nuestros pecados, dándote gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite reflexionar en esa batalla, Señor, donde tú le diste la victoria a Josafat y a su pueblo. Y, Señor, tú les diste la paz. Y en medio de la guerra podían alabarte y glorificar tu nombre. Padre Santo, te glorificamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Pedimos por aquellos hermanos, Señor, que están preocupados por su iglesia, hablan para preguntar cómo estamos, que están orando por nosotros. Te pedimos, mi Dios, que seas con cada uno de nosotros. Cuida tu pueblo, Señor. Nos humillamos delante de ti y que podamos, Padre Santo, ser llenos de tu sabiduría para ser aprobados delante de ti, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Oramos por cada uno de los hermanos, Señor, que está aquí presentes y aquellos, Señor, que irán a ver el video tiempo después, Señor. Gracias por nuestros hermanos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.